Buenas, mi nombre es Carlos Corrales y estamos aquí nuevamente con cada uno de ustedes para compartir un nuevo estudio. En este caso, un estudio, creo que van a ser como 3 capítulos sobre la oración. Mucho se ha dicho acerca de la oración, a veces de manera acertada y a veces de manera errada. Por eso a través de estos 3 o 4 estudios, no creo que sea más de 4, vamos a procurar descubrir la verdadera realidad sobre la oración. ¿Qué es y qué no es la oración? ¿A quién nos dirigimos cuando nosotros oramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a algún santo, a otra persona? Vamos a aprender acerca de qué es y no es la oración, a quién nos dirigimos cuando oramos y, muy importante, en nombre de quién oramos. Empecemos. ¿Qué es la oración? Bueno, entre otras cosas podemos decir que la oración es un medio de comunicación a través del cual nosotros podemos comunicarnos con Dios y hablar con Dios. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado en afirmar o en decir que la oración es tan solamente un medio de comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque ese fue el error en el que incurrió el pueblo o la nación de Israel. Ellos llegaron a pensar que básicamente por sus oraciones, por sus sacrificios, por sus ofrendas, Dios iba no solo a escucharles, sino a contestarles o a responderles conforme el anhelo de su corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de Sofonías, en el capítulo 1, en el versículo 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. El Señor tuvo que aclararles a ellos que esto no era así. Ya bien sea que por sus sacrificios o sus extensas oraciones iban a ser oídos, Él les iba a responder todas sus peticiones, o iba a ser negligente o indulgente, cuando tuviese que juzgarles. En Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas de sangre están vuestras manos. Dice el Señor: asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Pues la oración es más que un medio de comunicación a través del cual nosotros entramos a la presencia de Dios y le pedimos alguna cosa que nosotros queremos o estamos necesitando. Es que la oración es algo más que un medio de comunicación. Recordemos por un momento, en toda nuestra vida, si hay algo que debe tener consideración siempre, es la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él verá si Él responde o no nuestras peticiones, aunque sean los anhelos de nuestro corazón. Él es soberano sobre todas las cosas. Él no se impresiona por las ofrendas, por los sacrificios o por las oraciones o extensas oraciones que nosotros le hagamos. Él más bien pone atención sobre nuestras vidas
Cuando nuestras oraciones van acompañadas, número 1, de fe, número 2, de obediencia, y número 3, de santidad. Vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, al capítulo 11, al versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Él no se va a dejar llevar por lo que vea. Personas ofreciendo un montón de ofrendas y sacrificios. Él no se va a dejar llevar por lo que oiga. Oraciones o extensas oraciones. Oh Señor, tú que eres maravilloso, altísimo, sublime Dios. Él no se va a dejar llevar por eso. Por eso cualquier persona que crea que la oración es tan solo un medio de comunicación está equivocada. Si algo debemos saber acerca de Dios es que Dios no es un Dios express. Está ahí pegado del teléfono esperando que nosotros lo llamemos para traernos todo aquello de manera express que nosotros necesitamos. Es que la oración es algo más que un medio de comunicación. Es el medio que nos permite tener comunión, que nos permite tener compañerismo con Dios, que nos permite entrar a la presencia de Dios y experimentar una sana y estrecha relación con Él. En Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en el capítulo 10 del libro de Hebreos, en el versículo 19 al versículo 22, se nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La oración es algo más que un medio de comunicación. Es el medio a través del cual nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y refugiarnos en su presencia y sostener un diálogo franco y abierto con Él, un diálogo de dos vías, donde nosotros podemos hablar y conversar con Él, que es nuestro Padre, pero donde también nosotros de cuando en cuando debemos guardar silencio y escuchar lo que Dios tiene que decir. Es tremendo cuando uno está hablando con una persona y está conversando con una persona y uno tiene que decir, bueno, pero espere un momento, usted tiene una hora de estar hablando, permítame a mí hablar también. Y eso es lo que está pasando. Cuando nosotros creemos que la oración es tan solamente un medio de comunicación, estamos hablando de entrar a la presencia de Dios y hablar y hablar y hablar y hablar. Y la palabra de Dios dice que la oración es más que un medio de comunicación. Es el medio a través del cual yo puedo tener comunión, compañerismo y una sana relación con Dios. Si algo yo recuerdo de mi papá, y trato de recordar las cosas buenas, era cuando nosotros jugábamos luchitas. Teníamos un tiempo, nos metíamos a la cama y comenzábamos a jugar con las almohadas y teníamos un tiempo para jugar luchitas. Bueno, eso es un tiempo de compañerismo. Tal vez recuerdo algún tiempo cuando hicimos, por ejemplo, un cajón para guardar los trapos y los cepillos y las pastas para limpiar zapatos. Eso es un tiempo de compañerismo. Puedo recordar cuando él jugaba conmigo, me agarraba, me alzaba y me tiraba hacia arriba y me hacía una pregunta: ¿tú me amas? Y le decía, sí. ¿Hasta dónde? Entonces me tiraba hasta el cielo.
Ese es un tiempo de compañerismo. Si la oración fuese solamente un medio de comunicación, entonces estamos hablando de hablar y hablar y hablar. Pero la oración es más que un medio de comunicación. Es el medio establecido por Dios para que nosotros podamos tener comunión, compañerismo y una sana relación con Él. Génesis, capítulo 3, versículo 8 al 12, como lo hicieron otros en el pasado, como lo hizo Adán y Eva. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Mire, viajemos por un momento a través de nuestra imaginación al huerto del Edén. Dios hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Para qué? Para poder relacionarse con Él. Entonces parece ser que era habitual que Dios de cuando en cuando viniera al huerto y tuviese compañerismo con Adán y Eva y hablase con ellos y conversase con ellos. Tanto es en esta ocasión que cuando escucharon la voz de Dios la pudieron reconocer, pero como habían pecado, se escondieron. Tal y como lo hizo con Caín también en el capítulo 4, el hijo mayor de Adán y Eva, en el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín, y usted puede seguir leyendo, tal vez conozca la historia. Inclusive, posteriormente, cuando Caín mata a Abel, Dios vuelve a acudir a Caín y tiene una conversación, un diálogo un poco fuerte entre ellos dos. Es que eso es la oración. Es más que un medio de comunicación. Es un medio de comunión que nos permite relacionarnos con Dios. Tal y como lo entendieron Adán y Eva, el mismo Caín, hombres como Moisés o David. David dice que oraba 3 veces al día y alababa a Dios 7 veces al día. De Daniel dice que él se abría las puertas de su casa y oraba a Dios 3 veces al día. O sea, hablaba con Dios, se comunicaba con Dios, tenía un tiempo de comunión con Dios. Como ya dijimos, la oración es un medio de comunicación o de comunión, pero de 2 vías, donde no se vale hablar y hablar y hablar. ¿Qué tipo de comunicación o de relación tendríamos nosotros con nuestros padres o con nuestros hijos o con nuestros hijos? Si solo se tratara de pedir y pedir y pedir. ¡Que se levante ya! ¡Que tienda la cama! ¡Que se meta al baño! ¡Que se lave los dientes! Esa es la relación que tenemos con nuestros hijos. O nuestros hijos: necesito la plata para el libro de inglés, necesito la plata para el patronato, necesito tenis nuevas. O sea, que eso no es una relación. Eso es solo un tiempo de comunicación y una mala, tal vez, comunicación. En el libro de los Salmos, en el capítulo 37, en el versículo 7, el salmista dice que si la oración es un medio para tener comunión con Dios y compañerismo con Dios, es un tiempo de comunión o de compañerismo, pero en 2 vías. Salmos 37, 7. Guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué dice? Esperen. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y entramos, ¡pum!, le pateamos la puerta al Señor. Entramos corriendo, ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Le golpeamos la mesa y decimos: Señor, mire lo que está pasando con este vecino, con mi jefe, con mi patrón. Ve al presidente de la Asamblea Legislativa y le hacemos un escándalo. Óigame, ubiquémonos. La oración es más que un medio de comunicación. Es un medio para tener comunión, compañerismo con Dios y una sana relación.
Y de cuando en cuando, como es un medio de comunicación de dos vías, vamos a tener que guardar silencio y escuchar lo que Dios tiene que decir. Por eso, exactamente por eso, es que se nos recomienda a buscar a Dios en la intimidad de nuestra recámara, porque es un medio para tener comunión o un tiempo de compañerismo con Dios. Pregunta. Dicen que las comparaciones son feas. Pero cuando una pareja, un matrimonio, va de luna de miel, óigame una pregunta. Ese tiempo especial entre la pareja es un asunto público. No, señor. Es un asunto privado. Y aquí está diciendo que cuando nosotros vamos a tener un tiempo con Dios, debe ser un tiempo en privado. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿De qué está hablando? De la oración personal, que me permite comunicarme con Dios, que me permite tener un tiempo de compañerismo, de amistad con Dios. De eso es lo que está hablando. Ahora bien, establecido que es la oración, ¿qué se requiere para que podamos tener un tiempo de compañerismo con Dios? Porque estamos diciendo que es más que un medio de comunicación, es un medio a través del cual yo puedo tener un tiempo de compañerismo con Dios. Bueno, ¿qué se requiere para que podamos tener este tiempo de compañerismo con Dios? Bueno, si algo nos enseña la palabra de Dios, es que al entrar a su presencia, lo primero que tenemos que hacer es mirar para adentro. Lo primero que tenemos que hacer es examinarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Bueno, para reconocer, para confesar nuestros pecados delante de Él. Por alguna razón, cuando se habla de la oración, se menciona el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Señor en Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 12? Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice en el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En el Padre Nuestro se nos enseña, el Señor Jesucristo nos enseña a tratar con el pecado. En 1 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Dice en el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El apóstol Pablo está diciendo, es importante, al igual que el Señor Jesucristo, que cuando nosotros entremos a la presencia de Dios, nos examinemos a nosotros mismos. Cuando vayamos a entrar a la presencia de Dios. Ahora aquí en 1 Corintios 11, en el versículo 28 en adelante, el apóstol Pablo está diciendo, cuando vayamos a tomar la cena del Señor, también debemos examinarnos. El autoexamen es un ejercicio espiritual que debemos ejercer todos los creyentes en todo el tiempo, pero particularmente cuando vamos a entrar a la presencia del Señor. Entonces dice, por ejemplo, en el versículo 33,
Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. No dice que cuando vamos a orar, no dice que cuando vamos a tomar la cena del Señor, si nos encontramos en la iglesia con aquel hermano con el que tenemos una diferencia, yo tome por el pasillo contrario al que él viene. No dice que si me lo topo de frente debo esperarlo. Y si debo esperarlo, está diciendo es que debo hablar con él. Y debo arreglar con él lo que tenga que arreglar. ¿Qué se requiere entonces? Para que podamos tener realmente este tiempo de compañerismo con Dios, debemos acostumbrarnos a tratar con el pecado, a examinarnos, a mirar para adentro, a reconocer y a confesar lo que está malo delante de Dios. Pues no podemos entrar a su presencia con las manos sucias. Salmos capítulo 24, versículo 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Bien claro lo está diciendo el salmista. ¿Quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. En Isaías, volvemos a Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 15 al 16. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Claro, al igual que el salmista, Isaías está diciendo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Ellos creían que por sus ofrendas, por sus sacrificios y extensas oraciones serían oídos. Y el Señor les está diciendo, no, eso no es así. Sus manos están sucias y ustedes no pueden pretender entrar a mi presencia, entre comillas, con las manos sucias. De manera que no podemos pensar que por la multitud de nuestras ofrendas, sacrificios y extensas oraciones seremos oídos. Pongámosle una cereza al pastel. Mateo, capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Los griegos tenían una expresión para las personas que usaban su elocuencia. Los llamaban palabreros. Aquí en Costa Rica podríamos usar varios términos, pero a veces decimos, es que usted habla mucha paja. Yo quisiera pensar en Dios y cuál será el pensamiento y el criterio de Dios cuando nosotros pretendemos entrar a su presencia y creer que por nuestra palabrería seremos oídos cuando nuestras manos están sucias. Siendo así, debemos hacer varias consideraciones acerca de lo que no es la oración. Ya dijimos que es un medio de comunicación, pero es más que un medio de comunicación, es un medio que nos permite tener comunión con Dios, compañerismo con Dios y una sana relación con Dios. Eso es la oración. Ahora, ¿qué no es la oración? Número 1, no es un rito que consista en inclinar la cabeza, cerrar los ojos y decir o pedir alguna cosa. Es común en las iglesias. Vamos a orar. Inmediatamente inclinamos la cabeza, cerramos los ojos y muchas veces ponemos nuestras manos en esta posición.
Déjeme decirle que no es un rito que consiste en inclinar la cabeza, cerrar los ojos y decir alguna cosa o pedir alguna cosa. Número 2. No es el medio concebido por Dios para mover o torcer el brazo de Dios a nuestro favor. ¡Pum! Otra vez. Te botamos la puerta del Señor. Bueno, Señor, ya pasaron 30 días y no me has dado lo que yo te pedí. La oración no es un medio concebido para mover o torcer el brazo de Dios a nuestro favor. Por lo tanto, no es por orar mucho o extensamente que lograremos conseguir lo que nosotros queremos. Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y Santiago está diciendo que a veces nosotros no recibimos porque pedimos mal. En el libro de Romanos, en el capítulo 9, para las personas que tienen esta actitud o que les han enseñado a demandar, bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 20 al 23. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Recordemos que en todo esto siempre media la soberanía de Dios y que nosotros siempre debemos aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si Él nos oye, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 13 al 15, Santiago nos dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante es mal, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. De hecho, tenemos que decir que quizás por esa razón es que Dios permite que nosotros a veces suframos o padezcamos algunas necesidades. ¿Para qué? Número 1, para establecer su señorío. Yo no sé si hasta alguna vez se lo han dicho, pero a veces nosotros somos dados, los hijos con los padres o los obreros o las personas que tienen un trabajo, una empresa y bueno, tienen un patrón, piensan que porque pidieron permiso, el permiso es efectivo. Y nosotros debemos entender que si yo le digo, mire jefe, es que tengo una pequeña situación y yo necesito pedirle permiso para faltar el lunes. ¿Usted sabe cuál es la respuesta de él? Voy a verlo, voy a considerarlo. De hecho, su misma pregunta le está dando la prerrogativa a su jefe de decir sí o no. No porque yo solicite un permiso para faltar el lunes me lo van a dar. No porque yo tenga derecho a vacaciones y solicite las vacaciones me las van a dar. Me las van a dar porque es mi derecho, pero no necesariamente en el tiempo que yo quiero. Imagínense que si todas las personas pidieran vacaciones en Semana Santa y que todas las personas pidieran vacaciones en diciembre,
O sea, alguien tiene que tener vacaciones en enero o en marzo o en octubre o en otra fecha. Si no, este país y la empresa para la que laboramos se va a paralizar. Entonces debemos acostumbrarnos de que nosotros debemos pedirle a Dios conforme a su voluntad y conforme a su tiempo. Él permite ciertas circunstancias de nuestras vidas. ¿Para qué creen? Número 1, para establecer su señorío. Y número 2, para motivarnos a acercarnos y a depender de Él. Por eso en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice, el versículo más largo que yo he conocido, más largo que el Salmo 119, dice, orar sin cesar. ¿Por qué decimos que es el más largo? Porque tiene un contenido tan extenso. La gente lo interpreta fuera de su contexto. Orar sin cesar todos los días. El rito, cierren los ojos, inclinen la cabeza y con estas manitas así pidan algo. No es el rito lo que va a producir algo. Es el hecho de entrar a su presencia lo que va a producir algo. Paz en medio de la tormenta, se me ocurre. Sabiduría para atender las situaciones y las circunstancias. Fuerzas para seguir adelante, etc. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:17 se nos dice, o se nos recomienda, orar. Hermanos, pero por favor, o usted que me escucha, ¿qué es lo que realmente se nos está recomendando? Bueno, yo se lo voy a decir en 5 pasos. En 1 Tesalonicenses 5:17, cuando dice que debemos orar sin cesar, se nos está recomendando que debemos entrar a la presencia de Dios siempre. 2, ¿para qué? Para alabarlo. Mire, todo el mundo puede criticar al presidente. Conozco personas que han criticado al presidente en turno. De repente se lo encuentran en el Real Cariari y adivinen qué, sacan el celular, Presi, un selfie. Pss. Ahora me imagino yo qué pasaría si yo logro entrar a la presencia de Dios, contemplar la gloria y la magnificencia de Dios. ¿Qué pasaría si yo lograra tocar tan siquiera las plantas de sus pies? Yo le voy a decir qué va a pasar. Su lengua se va a soltar y va a comenzar a alabar a Dios. Orar sin cesar, se nos está recomendando entrar a la presencia de Dios. Y yo estoy seguro que si logramos entrar a la presencia de Dios, una de las primeras cosas que vamos a hacer de manera espontánea es alabarlo y expresarle nuestra gratitud a Él. Número 3. Si logramos entrar a la presencia de Dios, nos vamos a acurrucar ahí en su regazo, como un hijo lo haría con un padre, y vamos a comenzar a dialogar con Él. Oiga, Dios es sabio sobre todas las cosas. ¿Quién quiere entrar a la presencia de Dios solo para estar contándole problemas y cuitas y situaciones adversas y difíciles? Si nosotros entramos a la presencia de Dios, vamos a querer entrar a dialogar con Él. Sí, vamos a contarle nuestros problemas, inquietudes, necesidades, expresarle nuestros sentimientos probablemente. Pero ¿cuántas oportunidades tenemos nosotros de estar con el Creador, dueño, amo y Señor de todo cuanto existe, el único y sabio Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Esa oportunidad no se puede desperdiciar para cosas tan superfluas. Si logramos entrar a su presencia es para tener comunión con Él, para tener un tiempo de calidad con Él. Resultado, yo sé que ya lo he mencionado varias veces. Bueno, Dios lo ha querido así. Pero dice en el Salmos, en el capítulo 16, en el versículo 11, después de un culto de oración, después de una vigilia. Entonces, si llegamos a la casa, ¿y cómo llegamos a la casa? Igual o peor de como entramos, peleando con los hijos, peleando con el esposo, peleando con la esposa, con el perro, con el gato. Oiga, dice aquí en Salmos, en el libro de Salmos, en el capítulo 16, en el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud
de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando hombres como Moisés bajaron de estar en la presencia de Dios, su rostro brillaba, literalmente brillaba. Por eso, conclusión, de ninguna manera podemos decir que la oración es no solamente un medio de comunicación que nos permite acceder a Dios para obtener de Él lo que nosotros queremos. Es más que un medio de comunicación. Es el medio establecido por Dios para que podamos tener comunión y relacionarnos con Él, para que podamos tener un tiempo de calidad con Él, con aquel al que nosotros solemos llamar Padre. Para esto se requiere, óigame lo que le voy a decir y me lo va a entender, que nosotros apliquemos el protocolo de salud establecido por la palabra de Dios. Examinemos, reconozcamos y confesemos nuestros pecados. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 7, por ejemplo, se nos recomienda estar en paz con nuestra esposa para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 23 al 24, se nos recomienda estar en paz con los demás. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es la oración y qué no es la oración? Es un medio de comunicación, pero es más que un medio de comunicación, es un medio para tener una firme, constante y continua relación con Dios. Pero para que eso sea posible, tenemos que comenzar a tratar el pecado. Dios les bendiga, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Envía tus comentarios o pregunta. Por favor, suscríbete al canal para recibir más videos y notificaciones y danos un me gusta. Gracias.